Empecé a interesarme en el caso de Nazón Joaquín y su iglesia, La Luz del Mundo, desde ese evento que tuvo lugar en Bellas Artes en 2019. Nunca he sido una persona religiosa, pero incluso antes de ser periodista, siempre me interesaron las religiones y las sectas. Siempre me he preguntado, ¿en qué creemos? ¿Por qué creemos? ¿Y qué estamos dispuestos a hacer por la fe? La primera vez que oí hablar de La Luz del Mundo fue durante la universidad, cuando uno de mis compañeros me dijo que formaba parte de esta iglesia cristiana. Por pura curiosidad, hice una pequeña investigación y aprendí algunas cosas básicas de esta religión. La Luz del Mundo fue fundada en Guadalajara, México, el 12 de diciembre de 1926, por un hombre llamado Eusebio Joaquín, que se cambió el nombre Aarón en los años 20. Según él, se cambió el nombre por un designio divino que recibió mientras dormía. Y le dijo, tu nombre será Aarón. Lo haré notorio por todo el mundo y será bendición. Decía que la Iglesia Católica se había desviado de su objetivo y se había convertido en una falsa religión. Por eso, La Luz del Mundo estaba destinada a retomar el camino que Dios había pensado para su pueblo, un rebaño que según sus creencias es el nuevo pueblo elegido. Probablemente le suena conocido. A mí también me sonaba conocido. Yo provengo de una familia mixta. Mi padre es judío y mi madre es católica. La Luz del Mundo incorpora varios elementos comunes de otras religiones y creencias. Y aunque no soy practicante de ninguna religión, hay cosas que prácticamente todo mundo sabe. Por ejemplo, que Jesucristo es el Mesías para los católicos y otros grupos cristianos. Según la Biblia, Jesús nació y vivió en lo que actualmente es Israel. Fue crucificado por los pecados de sus seguidores hace más o menos 2000 años. Los fieles de La Luz del Mundo creen en Jesucristo, pero también creen que su líder es el representante de Dios en la tierra, por elección divina. Al líder también le llaman el apóstol de Jesucristo porque es su guía espiritual. Él dicta las enseñanzas y tiene la misión de difundirlas. Pero a diferencia de los apóstoles católicos, que eran hombres comunes divulgando la palabra de Dios, su líder tiene comunicación directa con Dios, es un Mesías como Jesucristo. Nazón es el tercer apóstol desde que se fundó este culto. Para sus fieles, no es solo la cabeza de la iglesia como el Papa Francisco. Nazón es un Dios vivo, de carne y hueso, que se viste y se ve como ellos. Es un Dios mexicano, como ellos. Es un Dios que los escucha, que los entiende y que los salvará del infierno. El apóstol es Dios. Ella es Elisa Flores. Nació en Houston, Texas, el 24 de abril de 1974, dentro de una familia devota a La Luz del Mundo. Elisa y yo comenzamos a hablar a mediados de 2022, primero por videollamadas y mensajes de audio. Después de varios meses, finalmente pude viajar a Texas y conocerla en persona. Quería que me contara cómo es la vida de una devota, cómo es la iglesia desde dentro, y poder entender, a través de su historia, todo el poder que tiene esta religión dentro y fuera de México. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Austin. Para su información, la hora local, las 6 de la tarde en punto. Por su seguridad, permanezcan sentados hasta que... Hice ese viaje con Almudena Barragán, periodista del país especializada en violencia de género, que me ha ayudado a hacer esta investigación y que escucharán en algunas ocasiones. Hola. ¿Cómo le Perdón, ¿cómo estás? Es a barbecue. Nos reunimos con Elisa por primera vez en el estacionamiento del hotel donde nos estábamos alojando. Veníamos de comer costillas barbecue y entre risas nos dijo que todavía olíamos al ahumado característico de esa comida tejana. Elisa es muy sonriente y amable. Tiene el cabello cano a la altura de los hombros. Usa lentes y aunque su primera lengua es el inglés, habla un español muy fluido, aunque a veces ella diga lo contrario. No hablo muy bien el español. Yo aprendí español en la iglesia. Mis padres hablaban inglés y nos hablaban en inglés. Después de conocernos, nos subimos a su camioneta y nos dio un breve paseo por su barrio. Vive en una pequeña ciudad de Texas, donde la calle principal tiene supermercados, gasolineras y farmacias a los costados. Es uno de esos lugares que parece una gran escenografía, con casas coloridas de una planta y techos a dos aguas, jardines rodeados por cercas de madera y columpios colgados de enormes robles. Después de enseñarnos dónde vivía, Elisa nos abrió las puertas de su casa y de su historia. Justo una de las cosas que te queríamos preguntar es ¿por qué quieres hablar ahora? Porque yo nací en esta iglesia y yo fui criada en esta iglesia. Ella recuerda perfectamente aquel homenaje que se le hizo a Nazón por su cumpleaños número 50. Elisa vio el concierto de Bellas Artes a miles de kilómetros de la Ciudad de México, a través de una enorme pantalla que pusieron en su templo local. El cumpleaños de Bellas Artes
Sí, yo estaba en la iglesia cuando yo lo estaba viendo ahí en la iglesia y yo me sentía, porque vi también cuando salió al balcón y todos estaban gritándole, somos de Nason Joaquín, y pues nosotros también, todos locos acá gritándole, somos de Nason Joaquín. Aunque no nos veía, nosotros también nos uníamos a todo eso. Ese templo está en Luling, a unos kilómetros del lugar donde reside actualmente. Luling es el típico pueblo tejano. Por todas partes hay bombas para extraer petróleo crudo, todos conducen camionetas pick-up y una enorme vía del tren lo atraviesa por la mitad. Ahí residen menos de 6,000 personas que se sienten orgullosas de su tierra y sus productos, la ganadería y la agricultura. Tanto que desde los años 50 organizan anualmente una feria dedicada a las sandías, una fruta que se cultiva en la región. Pero antes de vivir en Luling, la familia de Elisa vivía en Houston, donde nació. Su padre se llamaba Margarito Flores, de ascendencia mexicana pero nacido en Estados Unidos. Era católico y trabajaba con un hombre devoto a la luz del mundo, que constantemente lo invitaba a conocer el templo y a rezar con él. Pero Margarito se negaba una y otra vez. Mi papá era borracho y dice que un día despertó que se había desmayado y vomitado y un perro le estaba lambeando el vómito. Y dijo, no, tengo que hacer un cambio. Esa fue la señal que empujó a Margarito a unirse a una religión que habría de salvarlo a él y a su familia. Ya cuando el hermano le invitó que fuera a la iglesia, él aceptó. Y le dijo a mi mamá, vamos a la iglesia, que me invitó este señor y siempre me ha invitado y vamos a ir. Y fueron, y desde que fueron, les gustó la doctrina, les gustó la iglesia, les gustó la comunidad. Y decidieron quedarse en eso. Margarito y su esposa, Rosalinda Gutiérrez, encontraron exactamente lo que estaban buscando. Y en 1974 abrazaron la luz del mundo. Mi papá le gustaba mucho la iglesia, mucho. Él le gustaba levantarse, a parar y tomar la oración. Él como era americano, le tocaba hablar en inglés. Él iba a lugares como a Luisiana y allá comenzó iglesias en Luisiana. También fue a Florida, aquí en Luling también comenzó una iglesia. El trabajo de Margarito era ser obrero, lo que en otras religiones se conoce como evangelizador. En otras palabras, él tenía la responsabilidad de transmitir la palabra de Dios y atraer a nuevos feligreses. Su esposa Rosalinda era notaria pública y era muy valiosa para la iglesia, porque ayudaba a los ministros y a otros fieles a regularizar sus papeles para vivir o conseguir trabajo en Estados Unidos. La familia Flores empezó a tener un papel muy importante en la iglesia y a la par comenzó a crecer. Tengo 5 hombres, hermanos, y 3 hermanas. Éramos 9. Y eso es muy común en la iglesia, que haya familias grandes, porque de allí es la descendencia. De allí pues crece la iglesia cuando hay familia grande. Elisa es la tercera de esos 9 hermanos. Los 2 primeros nacieron antes de que los Flores fueran miembros de la Luz del Mundo y tienen nombres comunes, pero a partir del nacimiento de Elisa, todos recibieron nombres bíblicos como Moisés o Esther. Y estos nombres, me dices, los ponían los ministros de la iglesia. Sí, anteriormente los ministros nos nombraban. A Elisa no la nombró un ministro cualquiera. Recibió su nombre directamente de Samuel Joaquín, que fue el apóstol desde 1964 hasta su muerte en 2014. La cabeza de la iglesia durante 50 años. Y cuando mi mamá se bautizó, tenía 4 meses embarazada conmigo. Y le dijo a Samuel que si yo era mujer, que tenía que darme el nombre de Elisa Flores. Ya cuando nací, le avisaron al apóstol de Dios que yo era niña y dijo, ponle el nombre de Elisa Flores como nombre de mi mamá. Él me dio mi nombre. Él me nombró. Como les contaba antes, este culto fue fundado por Aarón Joaquín, el padre de Samuel y el abuelo de Naasón. Y su esposa también se llamaba Elisa. De hecho, también se apellidaba Flores, aunque esto es solo una coincidencia. Pero la cercanía de la cúpula religiosa con los Flores tiene un origen más práctico que fortuito. Ellos eran estadounidenses con antepasados mexicanos. Eran rubios, hablaban inglés y no se parecían al resto de fieles. Y eso era importante para la iglesia porque ampliaba la diversidad étnica de sus feligreses y los acercaba a los anglosajones y a otros grupos que no eran latinos. Así fue como los Flores se consolidaron dentro de la Luz del Mundo y criaron a sus hijos bajo reglas estrictas. Varias oraciones diarias, protocolos de vestimenta, roles muy marcados entre los hombres y las mujeres y sobre todo, una devoción indiscutible por su apóstol, sin importar quién fuera, Aarón, Samuel o Naasón. Cuando Aarón murió, Samuel tomó el apostolado. Y Samuel
fue apóstol por 50 años. Después de Samuel comenzó Naasón, o tomó Naasón su lugar de apostolado en la iglesia La Luz del Mundo, que es lo más alto que se puede ser, que es el líder de la iglesia. Es el Dios de la iglesia en La Luz del Mundo. Su palabra es ley. Sus deseos son leyes de Dios. Y el deseo más añorado de Naasón era celebrar en Bellas Artes, hacer un gran festejo que lo consolidara dentro y fuera de su comunidad. Una forma de decir, somos la luz del mundo y vinimos para quedarnos. En realidad para mí era algo muy hermoso. Era para un rey y él era el rey. Ay, gloria a Cristo, cómo aún el mundo lo está honrando. Todos van a saber que es el apóstol de Dios porque está ahí en esto. ¿Cómo lo van a honrar así, en un lugar tan hermoso, un lugar así? Pues tiene que ser de bendición, es obra de Dios. Para Elisa, como para miles de feligreses que vieron ese homenaje, la señal era clara. Naasón Joaquín era el elegido. Era Dios vivo. Almudena y yo hablamos con Elisa muchísimas horas. Ella nos habló del apóstol, de cómo funciona la iglesia, de cómo ha sido su vida y de todo lo que no conocemos los que estamos afuera. Y nosotros queríamos saber todo de La Luz del Mundo. Era como entrar a otro universo, a otra realidad. Una de las partes más emocionantes de ser periodista es poder viajar a esas otras realidades. Y ahí estábamos, en medio de Texas, a cientos de kilómetros de donde vivimos, para tratar de entender qué sentían esas personas que vieron el homenaje de Naasón Joaquín. Así que volvamos a ese concierto en el Palacio de Bellas Artes. La Traviata es otra obra que sonó en el cumpleaños de Naasón. El concierto duró un poco más de 2 horas y quedó grabado para la posteridad. Todavía se puede encontrar en YouTube. De hecho, de ahí es de donde lo sacamos. Pero para contar cómo se vivió ese festejo, quise hablar con alguien que estuvo ahí. Y por eso, a mediados de 2022, me reuní con uno de los asistentes más conocidos. ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Mayer, soy actor, productor, activista y hace un tiempo acabo de dejar de ser diputado federal. Sergio Mayer se hizo popular en México porque fue actor de telenovelas y comenzó su carrera en el grupo musical Garibaldi, un grupo que tenía éxitos como La Ventanita. Aquel cantante que vestía licras ajustadas, paliacate en el pelo y lucía el pecho musculoso y descubierto en videos musicales, entró de una forma inesperada a la política. Poco a poco se alejó del espectáculo, se hizo activista en defensa de los animales y después fue elegido diputado para el periodo de 2018 a 2021. En 2019 era el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y por eso fue uno de los invitados al evento. Rosa, voy a hacer una entrevista ahorita. ¿Entra el sonido? Para que hagan poco ruido, por favor. ¿Tienes perritos? Es más, yo creo que sácalos. Sentados en el comedor de su casa, mientras yo veía de reojo un montón de recuerdos de su carrera como artista, Mayer me contó cómo fue aquella tarde. Cuando llegó a Bellas Artes lo recibió el diputado Emanuel Reyes Carmona y le dijo que tenía un palco reservado para él y su esposa. Reyes Carmona es uno de los 3 miembros activos de La Luz del Mundo que en 2019 tenían un escaño en el Congreso. Actualmente sigue siendo diputado. Había gente del Verde, había gente del PRI, había gente de todos los partidos. Fue un evento donde nos invitaron, había diputados, había senadores, había embajadores y yo te puedo apostar o garantizar que la mayoría no teníamos conocimiento que era un homenaje al apóstol. Todo estaba empapado de poder político. El concierto fue organizado por otro miembro de la iglesia, el senador Israel Zamora, y la Orquesta Filarmónica era de la Marina de México, que estaba acompañada por un coro de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, la PEM. La PEM fue creada por Naasón Joaquín y según su página de Facebook es una plataforma para empresarios, sin decir que la inmensa mayoría de sus miembros son fieles de La Luz del Mundo. Recuerden las siglas de la PEM, porque hablaremos de esta asociación más adelante en el podcast. Mayer me contó que mientras el concierto estaba por llegar a la mitad, se escuchaba que afuera estaba cayendo una gran tormenta, y unos minutos después se encendieron las luces y se anunció que habría un intermedio. Como había llovido, se sentía la humedad y el calor, y alguien nos dijo que si queríamos salir. Mayer y su esposa, junto con otras personas, se dirigieron al balcón central del palacio. Es un lugar privilegiado para ver los jardines y la explanada frente al edificio, así como algunas partes de la Alameda Central. Pues ahí me encontré al senador Martí Batres, había pues varias personas, ahí nos saludamos, me presentaron
pues yo estoy acostumbrado siempre a que me presenten, me saluden, y me presentaron a Joaquín, a Nazón Joaquín, y me lo presentaron a él, me dijeron que era un líder religioso. Sergio Mayer mencionó a Martí Batres, en ese entonces el líder de la Cámara de Senadores. Batres era el político de más alto rango en el lugar y un personaje muy cercano al presidente de México. Y de repente empezamos a escuchar muchos gritos, pero como manifestación. Eso no era nada extraordinario. Bellas Artes está en el centro de Ciudad de México, sobre una avenida que es la ruta de la mayoría de las manifestaciones y las protestas en la capital. Mayer se asomó a la calle atraído por los gritos y se sorprendió al ver a tantas personas. Volteó a su alrededor y preguntó qué pasaba. Y me dicen, ¿ustedes que vienen a ver al... No me acuerdo cómo le dicen, o cómo le decían. ¿Apóstol? Al apóstol, sí, claro. Es que vienen a ver al apóstol, vienen a verlo a él. Yo, ¿cómo? Mayer no podía creerlo. Él calcula que había reunidas unas 3,000 personas y todas estaban eufóricas. Así que sacó su teléfono y se puso a grabar en vivo para su Instagram. Con todo y la lluvia, la gente de la Luz del Mundo aquí acompañándonos en el Palacio de Bellas Artes. Nazón se asomaba y sus seguidores gritaban, aplaudían y lloraban. Veían cómo su apóstol los bendecía desde las alturas, con la imponente cúpula de Bellas Artes a sus espaldas. O sea, impresionante. Te estoy hablando que era un verdadero rockstar. ¿Como un dios? No sé, no te puedo decir como un dios, porque no, yo nunca he estado en ese tipo a ese grado de fanatismo, pero sí se veía un fanatismo tremendo. Quizás para Mayer Nazón no era dios, pero para millones de personas sí, como para Elisa Flores. Después de esa demostración de poder, todos regresaron a las butacas porque faltaba lo más importante. Estaba previsto que Nazón recibiera un reconocimiento al final del concierto. Pero minutos antes de que comenzara la segunda parte del recital, la gerencia del Palacio solicitó una reunión de último minuto con el senador Zamora, el organizador del evento. Había un cambio de planes. Las autoridades de Bellas Artes le ordenaron cancelar la entrega del reconocimiento y la proyección de un video con la biografía de Nazón Joaquín. Zamora cedió a regañadientes, y ese acto se hizo después, durante una cena en el Casino Español, un club privado fundado por miembros de la colonia española en México, que está también en el centro histórico. El show terminó entre aplausos, mientras Nazón no paraba de agradecer y saludar desde su palco de honor. Muy buenas noches. La Asociación de Profesionistas y Empresarios de México agradece el favor de su presencia. Al día siguiente comenzó el escándalo. ¿Cómo era posible que en México, donde existe una separación entre la Iglesia y el Estado desde el siglo XIX, un líder religioso fuera ovacionado en el recinto cultural más importante del país? Sí, recordar, Bellas Artes es público y somos un Estado laico. No se hacen ahí o no se deberían hacer eventos religiosos. Todos los periódicos y los noticieros de radio y televisión hablaron del tema. Se cuestionó muy duramente a Mayer y al senador Martí Batres, e incluso se insinuó que eran miembros de la Iglesia, una información que es falsa. Fue tanto el ruido que alcanzó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Puedo no estar de acuerdo con una persona, con un grupo, con una creencia, pero debemos de respetar, porque pues ahora nuestros adversarios puede ser que nos echen la culpa. Para muchas personas tenía que haber un culpable, y el primer sospechoso era Sergio Mayer, por ser el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Él me aclaró que su oficina no tuvo nada que ver con el evento. La culpa finalmente cayó sobre la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez. Lucina Jiménez aseguró en varias entrevistas que se enteró del homenaje apenas media hora antes de que comenzara, después de que recibieron varios mensajes en sus redes sociales preguntando sobre el concierto. Y además vieron un folleto de la PEM, en donde se mencionaba que efectivamente el concierto era un homenaje para el apóstol. También el senador Zamora, que organizó y gestionó los permisos, tuvo que dar explicaciones. Esta es una entrevista que le dio a Carlos Loret, un conocido periodista de México. Mi pregunta es, ¿les dijo usted que era un homenaje para el líder de la Luz del Mundo, sí o no? No, porque no hubo nunca un homenaje que se realizó ahí. ¿Cómo? Pero si ahí estaban los letrerotes. La vocería de la Iglesia replicó el mismo mensaje, en un comunicado de prensa que mandó a El País. A propósito de un reportaje que escribí en febrero de 2021, un portavoz señaló que
Y aquí abro comillas, lo que se realizó en Bellas Artes fue un evento 100% cultural, con estricto apego a la ley y no se realizó actividad religiosa alguna. Sin embargo, algunos sectores de la población y de la oposición continuaron exigiendo respuestas, pero el gobierno cayó. Reservó casi toda la información relativa al concierto por 5 años. En medio de la polémica, Nazón brilló por su ausencia. Se subió a un avión y viajó 1.300 kilómetros al sur de la Ciudad de México, hacia la capital de El Salvador. Hermanos del Salvador, yo te bendigo en el inicio de esta hermosa obra que será ejemplar para otros países. Mientras todo ardía en México, el llamado apóstol de Jesucristo fue al país centroamericano para colocar la primera piedra de la ciudad de la luz del mundo, un inmenso proyecto inmobiliario del tamaño de 200 campos de fútbol. Durante la inauguración estuvo acompañado de un viejo conocido, el entonces recién electo presidente de El Salvador, Nayib Bukele. La relación entre ambos era estrecha, tanto que cuando Bukele fue el alcalde de San Salvador en 2015, nombró a Nazón hijo distinguidísimo de esa ciudad, y unos años después lo recibió de nuevo, ya como presidente y con los brazos abiertos. Después de ese acto público, Nazón volvió a México sin hacer ninguna declaración a los medios sobre Bellas Artes. Prefirió subirse a su trono, en el púlpito principal de su iglesia sede, ubicada en Guadalajara, y mandar un mensaje en directo que en realidad fue bastante directo. Satanás quiere detener a la iglesia del Señor, que dicen que porque llegamos a un recinto cultural y presentamos una obra operística, tienen razón, lo hicimos. ¡Qué hermoso triunfo! Y por ser religioso, dicen ellos, no tiene derecho de entrar a ese recinto. Claro que lo tengo. Porque también soy ciudadano mexicano. Nazón no solo habló de su derecho a ser homenajeado, insistió en que era un símbolo de un nuevo momento en la historia de la iglesia, y que lo mejor aún estaba por llegar. Hay alguien que no quiere el cambio. Satanás quiere seguir teniendo un mundo desordenado, pero tú ya has llegado. La luz del mundo empieza a alumbrar. Buscarán descalificar a tu hermano Nazón, sin duda, pero eso a mí no me asusta, hermanos. Se sentía poderoso y desafiante. Poco después, el 3 de junio de 2019, Nazón volvió a viajar. Esta vez hacia Los Ángeles, donde tiene varias propiedades y donde su iglesia tiene uno de sus bastiones más importantes en Estados Unidos. Al bajar las escalinatas de su avión privado, lo recibieron varios agentes del FBI, y ahí mismo lo esposaron. Fue detenido el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, conocido como Joaquín García. Hace un par de semanas había sido visto en público. Las declaraciones judiciales del arresto mencionan que Nazón se aferraba a un portafolio, un objeto que guardaba varios secretos y que le causaría muchos problemas. Así inició el mayor caso criminal que ha habido en la historia contra un líder religioso de México. La Fiscalía de California acusó a Nazón Joaquín de 26 delitos. Este martes, el fiscal general de California, Estados Unidos, Javier Becerra, anunció que el líder de la Luz del Mundo fue detenido junto con 3 mujeres por los delitos de tráfico de personas para producción de pornografía infantil, extorsión y diversos delitos sexuales forzados. Conforme creció el escándalo, creció mi curiosidad por la Luz del Mundo y se transformó en una cobertura periodística que ha durado casi 3 años y que se convirtió en este podcast. Hablé con abogados, con especialistas en violencia de género y con investigadores de esta religión. También busqué a las víctimas que sufrieron abusos sexuales, económicos y laborales de parte de la Luz del Mundo. Cada una de esas personas me acercó más a la realidad de esta religión y me convenció de que detrás de la detención de Nazón Joaquín había mucho más que contar. Pero sobre todo, encontré a personas reales, como Elisa Flores, una mujer que ha sido mi guía en este viaje a través de las oscuridades de la Luz del Mundo. En el próximo episodio de La Caída del Apóstol, ella vino y dijo que la habían llevado y they took my baby, dijo que le habían sacado su bebé. Que pensé que me iban a castigar mis padres porque ponerme un vestido cortito y luego ponerme maquillaje, ay no. La Caída del Apóstol es un podcast del País Audio en exclusiva para Podimo, con guiones e investigación de Elías Camaji, Almudena Barragán y Ana Paula Tobar. Narrado por Elías Camaji y Almudena Barragán. Producción de Ana Paula Tobar. Diseño sonoro de Daniel Gutiérrez.
editado por Ana Rivera y dirigido por Silvia Cruz La Peña. Gracias por escucharnos.